Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos a esta sesión en esta segunda semana. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Antes de comenzar los temas de esta semana, quisiera compartir pantalla para mostrarles cómo va el proceso de calificación de las evidencias que ustedes han enviado. Entonces, quiero mostrarles que en la plataforma Territorio, ustedes vamos a mostrarles cómo es el proceso para que lo vean como corresponde a contenido del curso. Dentro del contenido van a la información del programa, componentes transversales. En la carpeta de tecnología de la información y la comunicación, ustedes van a encontrar una carpeta para Word, una para Excel, una para PowerPoint, que es donde están el material que vamos a desarrollar o que ya estamos desarrollando. La carpeta de las grabaciones, que están las 3 sesiones que llevamos, y un archivo de notas. Entonces ustedes le dan clic sobre este archivo de notas. Aquí pueden observar cómo van las notas en este momento. Entonces hay un cuadro donde les está indicando que si usted tiene una B, quiere decir que la actividad está bien realizada. Si tiene una C, la actividad está para corregir. Si tiene una NE, la actividad está no enviada. Y si tiene una I, está incompleta. Van a encontrar sus nombres, sus apellidos, el número del grupo al que pertenecen, no al GAES, sino al grupo al que pertenecen aquí en TIC. Y las calificaciones W1, 2 y 3, que corresponden a los de Word, desde E1 hasta E9, que corresponden a las de Excel, PP, que corresponde a PowerPoint, y resultados, que será al final, obtendrán aprobado todos los aprendices que tengan una B en cada una de las actividades. En este momento quiero felicitarlos porque ya revisé la actividad 1 y 2 y hasta el momento todos tienen una B, es decir, todos la enviaron y todos quedaron bien realizadas las evidencias. En el caso de que llegue a haber una C, que es la de corregir, supongamos que el grupo 3 tuvo una C en alguna de las actividades, solo una integrante del grupo es el que hace la corrección y lo envía. Y esa corrección aplica para todos los demás compañeros. ¿Sí es claro hasta aquí el tema de las notas? Profe, de la corrección lo escuché bien, se me cortó el audio. ¿Qué no escuchaste? Lo último que dijo, profe, qué pena. Que si había una corrección para hacer en el evento en que hubiera algo que corregir, solo un integrante del grupo hace la corrección y la envía. Perdón, un solo integrante del grupo la envía, porque la corrección la hace todo el grupo. Y solo un integrante envía la corrección y esa corrección aplica para todo el grupo. ¿Sí es claro? Bien. Eso con relación a las notas. Entonces, hoy haré la revisión de W3,
que es las evidencias de combinación de correspondencia, y de esa manera quedaríamos al día con las notas hasta lo que llevamos transcurrido de la programación. Los compañeros que están resaltados en amarillo es porque es la vocero y el suplente, que esa información la mandó su instructora. Bien, otra novedad que tenemos para el día de hoy es precisamente en la carpeta de Excel, porque ya Word la terminamos y a partir de hoy comenzamos el tema de Excel. Entonces, en Excel, ustedes van a encontrar 9 carpetas. En este momento tenemos de la 1 a la 6, pero en realidad son 9 carpetas. Dentro de cada carpeta van a encontrar el material y todo lo que hay que desarrollar para cada sesión. Hoy estamos en la sesión 1 de Excel, entonces nos vamos a dirigir a la carpeta que se llama S1 y allí vamos a encontrar una guía de aprendizaje, un material de estudio, un enlace a un taller y el enlace a la entrega de evidencia. Perdón un segundito. ¿Alguien necesita algo? Yo, profe, digamos, la evidencia uno, lo del pantallazo de Excel, eso es de la evidencia uno. Eso es de la evidencia 3. Ah, ok, ok, qué pena. Bien, continuemos. Entonces les estaba diciendo que de la 1 de Excel, en la carpeta de S1, que es la que vamos a ver el día de hoy, vamos a encontrar una guía de aprendizaje, un material de estudio, un taller y un enlace para la entrega de la evidencia. Entonces, en la guía de aprendizaje, es un documento de Word que lo estoy descargando directamente de la plataforma para mostrarles. La guía es muy sencilla. Va a tener la identificación de la guía, una presentación, una formulación de las actividades de aprendizaje y nos va a mostrar en cada guía los temas que se van a desarrollar. Entonces, por ejemplo, para la primera parte, aquí están mencionados los temas que se van a desarrollar en la guía, pero la guía es muy corta, prácticamente lo que en este momento está haciendo la guía es solo informar. Luego viene el material de estudio, que el material de estudio entonces es todo el contenido bibliográfico que usted necesita para desarrollar esos temas. Entonces aquí vienen todos los temas que se van a ver y vienen explicados uno a uno de manera gráfica, bien ilustrativa, cada uno de los temas. ¿Por qué se separó la guía del material de estudio? Porque cada material son 20, 25 páginas, entonces la guía hubiera sido un documento como de 30, 35 páginas, que ya sería como muy largo para revisar. Entonces preferí sacarlo en dos, uno que es como el esquema general de la guía y este de material de estudio donde usted puede consultar los diferentes temas que hay para desarrollar. Y como tercer documento está el enlace del archivo de Excel, que es donde vamos a desarrollar todos esos temas. Entonces, cuando usted le dé clic aquí en taller, va a abrir un archivo de Excel que es el que vamos a trabajar. ¿Hasta aquí es claro?
cómo se va a Sí, presentar? señora. Sí, señora, profe. Muy bien. Entonces, ese archivo de Excel es este que está aquí ya abierto. En la primera hoja va a encontrar los temas que se van a desarrollar y en las hojas siguientes son los ejercicios de aplicación a esos temas. Hoy solo hay un ejercicio el cual vamos a desarrollar y es el que ustedes deben entregar como evidencia de esa primera actividad. ¿Dónde lo entregan? Ya sabemos que siempre hay un enlace de entrega de evidencia que es donde ustedes suben el archivo. Muy bien. Entonces, los temas que vamos a desarrollar hoy, pues es como la identificación de las partes, vamos a hablar de formatos de número, de validación, de configuración de página y de algunas otras opciones. Entonces, vamos a empezar haciendo como un sondeo de lo que ustedes investigaron del pantallazo de Excel. Recuerdan que esa era una de las actividades de la guía número 3 de Word, así como lo preguntó ahorita el compañero. Entonces, Excel, al igual que Word, pues tiene sus barras de menú, tiene sus barras de herramienta, pero también tiene algunas herramientas que son propias del programa. ¿Alguien me quiere decir cómo se llama este cuadrito que hay acá? Que lo estoy señalando en la parte superior izquierda. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Cuadro de nombres, profe? ¿Algo de qué? Perdóname. ¿Cuadro de nombres? Perfecto, se llama cuadro de nombres. Mira que si yo me ubico aquí, de una vez él me saca el nombre, la información. Entonces se llama cuadro de nombres. Luego siguen las partes de las funciones y el cuadro que está al lado, ¿cómo se llamará? Todo este larguero acá. Por ahí ya apareció el nombre. Barra de fórmulas. Barra de fórmulas. Eso es diferente con relación a Word y son bien importantes en esta parte de Excel. Ya les voy a explicar. También encontramos unas letras de la A, la B, la C. ¿Estas cómo se llaman? ¿Ni idea? Estas son las columnas. Columnas. Fíjese que se parecen a las columnas del edificio, a las columnas de mi casa. Van de arriba a abajo. Eso se llama una columna. Y las que van de izquierda a derecha se llaman, ¿cómo se llaman? Filas. Celdas. Filas. Filas. Entonces tenemos columnas de arriba a abajo y filas de izquierda a derecha. La combinación de una columna y una fila, ¿cómo se llaman? Celda. Celdas. Entonces mire que aquí la intersección de una columna y una fila se llama celda. Entonces cuando yo estoy aquí, estoy en la celda G12 y para eso es el cuadro de nombre. El cuadro de nombre es para identificar en qué posición de celda se encuentra usted. Entonces, a medida que usted vaya avanzando, él le va diciendo en qué posición se encuentra. Si usted quisiera ir a una celda específico, por ejemplo, a la M16, usted la puede escribir en el cuadro de nombres y en el momento de darle Enter, él lo lleva a ese rango, a esa posición de celda.
Entonces ya aquí vamos viendo para qué van sirviendo esas herramientas que vimos ahorita. Cuadro de nombres. Muy bien. ¿Qué más encontramos así dentro de lo más destacado? Encontramos que el programa de Excel está compuesto por hojas. Entonces aquí aparece hoja 1, hoja 2, usted va aumentando el número de hojas con este circulito y este más que hay acá. Entonces se van incrementando el número de hojas. Cada hoja, cuando vaya usted a configurar la página, tiene que hacerlo de manera independiente. No es como Word que yo llego y configuro y todo en vertical o todo en horizontal y ya se aplicó a todo el documento. Aquí cada hoja es independiente. Entonces, si yo quiero cambiarle el nombre a la hoja, le puedo dar doble clic acá, escribo el nombre que le quiero dar y le doy Enter. O me ubico en la hoja, aquí en la parte de abajo, le doy clic derecho y él me saca un menú emergente para que yo manipule con la hoja. Entonces puedo insertar una nueva hoja, puedo eliminar la hoja, le puedo cambiar el nombre, la puedo mover o copiar. A veces nosotros tenemos hojas que nos sirven de modelo para seguir trabajando, entonces las puedo copiar, puedo ver el código de la hoja, puedo proteger esa hoja para que las personas a las cuales yo les comparta el archivo lo puedan ver, pero no lo puedan manipular. Puedo ponerle color a las pestañas, cada hoja es una pestaña. ¿Con qué propósito? Entonces, por ejemplo, yo las amarillas ya es información que está terminada. La verde es la que todavía está en proceso. Eso sí ya lo define cada uno de acuerdo a la necesidad. ¿Qué es importante resaltar con las hojas? Que si usted quiere eliminar una hoja, si en la hoja no hay información, él la elimina sin ningún problema. Eliminar, se borró la hoja 3, eliminar, voy a borrar la hoja 4. Pero ¿qué sucede en una hoja donde tengo información? Él me saca un mensaje de advertencia donde dice que eliminará permanentemente esta hoja. Es decir, que si usted la borra, no hay forma de recuperar esa información. Que con deshacer, que en la papelera de reciclaje, no hay forma de recuperar la información que usted borró de una hoja. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora, profe. Bueno, ahora con relación a las columnas y a las filas. Resulta que nosotros las vemos muy ordenaditas, del mismo tamaño, pero nosotros podemos manipular la información que hay adentro. ¿Y con qué propósito? Pues precisamente para que la información que haya en cada celda pues no vaya a quedar amontonada y por presentación se vea bien. Entonces yo puedo coger rangos de celda, que son todo esto. Esto es un rango, esto es un rango, este pedacito es un rango, es decir, un rango es una selección de varias celdas. Puedo seleccionar, por ejemplo, esta, oprimir la tecla Control y seleccionar este otro rango. ¿Con qué propósito? Con diferentes propósitos, pero uno de ellos es, por ejemplo, que usted pueda seleccionar varias columnas y modificar el ancho de la columna. Entonces, cuando usted selecciona varias columnas, las
condiciones que les ponga a esa columna, a esas columnas se va a ver reflejada a todas ellas. Como están seleccionadas, entonces usted las puede disminuir o les puede aumentar el tamaño, les puede colocar un formato especial o les puede colocar alguna fórmula o alguna función. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera hacer, pues usted seleccionará el rango al cual quiere modificar. Permítanme un segundito. Cuéntame. Aquí está llegando apenas una compañera. Muy bien. Entonces, esos son los rangos de celda, perdón. Selección de varias celdas, no necesariamente continuas, que usted selecciona para aplicar algún formato. Entonces, recordemos que para seleccionar rangos que no están cercanos, yo selecciono el primer rango, oprimo la tecla Control, la mantengo sostenida y selecciono el siguiente rango y así sucesivamente. Bien. Los demás temas los vamos a ir trabajando directamente en la hoja datos, que es la hoja de trabajo, la cual vamos a desarrollar y la que ustedes van a entregar como evidencia. Entonces tomen atenta nota porque es lo que vamos a empezar a trabajar. Tenemos una información de nombres y apellidos y tenemos que completar el resto. Pero ¿cuántos datos tenemos? Entonces yo voy a seleccionarlos y fíjense que aquí en la barra de estado me está diciendo que tengo un recuento de 139, es decir, número de celdas seleccionadas que contienen datos. Esos 139 registros son los datos que yo tengo en esta hoja que se llama datos, sin incluir los títulos de las columnas, porque pues, ¿para qué selecciono la palabra apellidos? Si eso es el contenido, el título del contenido. Solo seleccioné los registros. Entonces tengo nombres y apellidos y me están pidiendo que en una celda una apellidos y nombres. Entonces no lo voy a hacer de manera manual porque me tardaría mucho en hacer ese procedimiento para 139 registros. Entonces vamos a trabajar de una vez con algunas funciones de Excel que me permiten hacer ese tipo de cosas. ¿Dónde están las funciones de Excel? Aquí está la opción FX que dice insertar función, o también en la barra de fórmulas está la opción de insertar función y encontramos las diferentes funciones clasificadas que tiene Excel. Las funciones de Excel van a depender de la versión de Excel que usted tenga instalada. Si usted tiene una versión anterior, pues va a tener menos funciones que una versión más reciente. Y en algunas pueden desaparecer o renombrarse. Ya no se llaman así, sino de esta manera, pero hacen más o menos la misma aplicación. Entonces me voy a ir a llamar las funciones y aparece este cuadrito de funciones donde dice buscar una función y le pide que haga una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Si usted ya más o menos sabe lo que quiere hacer, entonces hace una pequeña descripción y él lo lleva a buscar qué funciones le podrían servir. O las puede seleccionar de una categoría. Las categorías son usadas recientemente
y entonces aquí le pone una lista de funciones que fueron las últimas que se utilizaron, por si está ahí la función que usted necesita. Si no, aquí están todas o están clasificadas de acuerdo a la categoría. Entonces, si usted ya está seguro que eso es una función de estadísticas, pues se va a las de estadística y él le pone únicamente las funciones de ese tema. O, por ejemplo, de texto. Entonces, él viene y le busca aquí todas las funciones que tienen que ver con el manejo de texto. Pero si usted no está seguro dónde está clasificado, pues la busca en todo, que es el listado general de las funciones que tiene Excel. Están enumeradas de la A hasta la I, que es la última función. Entonces, dependiendo de la que usted necesite, pues la buscará en ese listado. Bien, ahora, en cada una de las funciones que usted vaya pasando, vaya listando, él les va a colocar una breve descripción de lo que hace cada función. Entonces, esto también me va a permitir, pues, identificar si la función me sirve o no me sirve. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Unir apellidos y nombres, pero en realidad lo que queremos unir son cadenas de texto, ¿cierto? Que es lo que está ahí. Entonces me voy a ir a buscar una función que se llama concatenar, porque esa función me dice que une varios elementos de texto en uno solo. Es decir, es la función que yo necesito. Cuando yo llamo a esa función, entonces ya me abre el cuadro de argumentos propios de la función. Entonces viene nuevamente la definición, aquí dice une varios elementos de texto en uno solo, y viene la descripción de cada uno de los argumentos de la función. Observen que tiene texto 1, texto 2 y aquí abajo me está diciendo texto 1, texto 2 y son entre 1 y 255 elementos de texto. Es decir, que si yo necesito unir 255 elementos o celdas de texto en uno solo, lo puedo hacer. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y cómo sabe qué es esa función? Esa que dice concatenar. ¿Cómo se Bueno, sabe? pues ahí es donde está el secreto de empezar uno a buscar. Me voy a devolver aquí a todo, a que ustedes empiecen a mirar cuáles son las funciones que hay y qué hace cada una de ellas. Esa sería una buena opción. Empezar a leer para qué sirve cada una de esas funciones. O cuando usted se encuentre ante una situación, empezar a mirar cómo resuelvo este ejercicio y empezar a buscar en las ayudas de Excel. No, pues digamos que hoy en día hay mucho video tutorial, hay mucha información en YouTube que te pueden servir, pero la idea es siempre buscar la misma ayuda del programa. Y acuérdate que aquí dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer. Entonces, por ejemplo, coloquemos aquí unir texto. ¿Qué es lo que yo quiero hacer al unir apellidos y nombres? ¿Sí o no? Le digo ir y fíjate que él ya me saca 3 funciones que me pueden servir. Una que es concat,
Dice, concatena una lista o rango de cadenas de texto. La siguiente es concatenar, que me dice une elementos de texto en uno solo. Y la otra es unir cadenas. Concatena una lista o rango de cadenas de texto mediante una cadena o carácter delimitador. De esas tres, la única que me sirve es concatenar porque yo no voy a unir ni listas ni rangos, sino voy a unir son elementos de texto. ¿Sí ves? Sí, señora. Entonces, también es una buena opción para buscar la función que yo necesito. Entonces, vamos nuevamente a la concatenar. Fíjate que como la acabé de abrir, ya quedó aquí en las usadas recientemente. Entonces, no tengo que ir a todo a buscarla, sino me queda aquí. Entonces, les estaba diciendo que esta función me permite unir hasta 255 elementos de texto. ¿Cuál será la primera celda que debo escoger si me están pidiendo apellidos y nombres? A4. A4, ahí es nombres. Pero B4. B4 porque me están pidiendo apellidos. Entonces selecciono primero los apellidos, ¿sí o no? Sí, señora. Y tan pronto seleccione B4, si ven que aquí al frente me está colocando el dato que hay en esa celda. Y en texto 2, pues lo más lógico es seleccionar los nombres. Entonces ahí ya me está uniendo el apellido con el nombre y él me está mostrando el resultado de la fórmula. Vamos a darle a aceptar y observemos cómo queda. ¿Será lo que necesitamos? Ustedes miren el resultado y miremos a ver si es lo que necesitamos. ¿Qué dicen ustedes? O sea, yo digo que, pues es que sí está el resultado, pero es que está pegado el nombre, o sea, no hay espacio entre el nombre, no sé si ya uno lo tenga que hacer. Exactamente. No hay el espacio entre el segundo apellido y el nombre. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Entonces, estando aquí en la celda, me voy nuevamente al FX para quedar nuevamente dentro de la función. Y entonces, cada vez que usted quiera darle un espacio en Excel, va a colocar comillas, espacio, comillas. Y en el texto 3 va a colocar ahora sí el nombre. Entonces, fíjense que aquí en el resultado de la fórmula ya estoy viendo el espacio. Profe, o sea que en la misma casilla de texto 2 no se puede poner el otro, pues la otra casilla, tiene que ser en la que le sigue. Lo que pasa es que si lo dejo en el texto 2, pues ya vimos que no me deja el espacio. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Por eso necesariamente le tengo que dar en la opción de texto 2 ese, como ese texto, entre comillas, que sería el espacio para que él lo tome. Ahora bien, todo depende de cómo esté configurado el documento. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a analizar y a mirar cómo va a quedar el resultado. Excel no solo es de aplicar fórmulas o funciones, sino del análisis. Por eso les muestro a ustedes que a mí, si me dicen, úname apellidos y nombres, pues lo más lógico es colocar en el texto 1 el apellido y en el texto 2 el nombre. Pero si me va a quedar amontonado, pues yo le digo, pues sí, lo unió, pero eso quedó todo amontonado. Entonces también tienen que aprender ustedes a revisar resultados, a mirar cómo está quedando
la presentación inclusive. Entonces aquí era claro que nos hacía falta incluir un espacio y ese espacio se incluye con comillas, espacio, comillas. Ya le doy a aceptar y miren que ya cambia la presentación de el resultado. Entonces observen que aquí en la celda ya quedó Amaya Silva Zulena. Y en la barra de fórmulas, en la parte de arriba, aparece la fórmula que usted utilizó. Entonces es otra cosa que ustedes deben tener en cuenta. En las empresas, en las entidades, muchas veces lo que se fijan es qué fórmulas o cómo hizo usted para encontrar este resultado. Yo como docente, a mí no me interesa este resultado de aquí, sino esta barra de fórmulas. ¿Qué utilizó usted para hacer esa operación? Porque recuerden que este ejercicio tiene plazo para entregarlo hasta el domingo. Entonces usted puede empezar de manera manual a hacer esto. Barrera, Miranda, Diana, Carolina. Tienen todo el tiempo para empezar a hacer esto manualmente. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que yo, cuando venga a calificar y vea que usted está escribiéndolo, ¿por qué sé que lo está escribiendo? Porque aquí en la barra de fórmulas me está apareciendo el mismo contenido. Entonces, eso quiere decir que usted no aplicó ninguna función, ninguna fórmula, sino que se puso a escribir manualmente 139 registros. Pues yo le digo, mire, lamento mucho, usted es la persona más querida del mundo, pero no me sirve, porque me está haciendo perder el tiempo. En cambio, si yo veo que usted es una persona que aplica fórmulas y funciones, bienvenido. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bueno, ahora ya hicimos la operación para la primera. Entonces, ¿cómo completamos para el resto de los registros? Entonces, basta con que usted plantee la primera celda, coja la celda, mire aquí hay un punto, si ven que en la celda siempre se hace un puntico, coge ese punto, entonces el mouse se convierte en una cruz delgadita y arrastra o le da doble clic para completar la información. Entonces, como usted aplicó a la primera celda, ya hasta donde usted arrastró, mire, concatenar la celda B142, yo le doy doble clic, aquí me está mostrando la B142 que está en azulito, que corresponde al apellido, comillas, espacio, comillas, A142 que corresponde al nombre. Entonces, de esta manera ya completamos la información para todas estas personas. ¿Qué me resta? Darle doble clic aquí a la columna para que el ancho de la columna se amplíe hasta el dato más grande que existe. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, lo que acabo de hacer, como de anchar la columna, ¿cómo es? ¿Sí? Mira, le doy control Z para devolverme. Entonces me ubico aquí en la parte de arriba entre la columna C y D. Me ubico acá y le doy doble clic y él ya se amplía la columna hasta el tamaño que él necesita. Listo, profe. Ahora sí ya me quedo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Muy bien. Ahora vamos a trabajar los tipos de documentos. Cuando hoy en día estamos trabajando formularios en el celular, en el computador, vemos que para el tipo de documento ya uno no tiene que
escribirlos, sino escogerlos de una lista, ¿sí o no? ¿Sí han llenado algún formulario por estos días? Que le dicen a uno tipo de documento, entonces ya no escribe uno tarjeta de identidad ni cédula, sino que lo selecciona. Entonces lo mismo vamos a hacer nosotros. Aquí en tipo de documento nos vamos a ir al menú datos y en el menú datos vamos a buscar la opción que se llama validación de datos. ¿Para qué nos sirve una validación de datos? Nos sirve para escoger una regla de la lista, de esta lista, para limitar el tipo de datos que se pueden escribir en la celda. Vamos a ver cómo es esto. Entonces usted cuando va a poner una celda con validación de datos, lo que usted está es escogiendo un criterio para que la información que vaya en esa celda sea la que usted quiere y no la que las demás personas quieran colocar. Entonces usted debe primero definir qué tipo de datos es el que quiere colocar ahí. Si quiere colocar un número entero o un número decimal o una lista, definir una Profe, lista. qué pena. ¿En Dime, dónde le dio para que le saliera el cuadrito de validación de datos? en el menú datos, aquí está la opción de validación de datos. Ah, listo, gracias. En algunas versiones aparece así como estas más facilitas. A mí aquí me aparece en herramientas de datos, validación de datos. Validación de datos. Entonces les estaba diciendo que usted puede definir que el dato que vaya ahí sea un número entero, un número decimal, o definir una lista, o definir si es formato de fecha, de hora, definir la longitud del texto, es decir, que solo vaya texto de tantos caracteres, o personalizar la información. En este momento yo voy a definir es una lista, y entonces él me dice que escoja el origen de los datos. Puedo tener escritos esos datos en algún lado o los puedo escribir. Entonces, ¿qué quiero que aparezca ahí? Entonces quiero que aparezca TI para la tarjeta de identidad. Punto y coma para separar la siguiente información. ¿Qué quiero que aparezca? CC para cédula de ciudadanía, PE para cédula de extranjería. ¿Qué más quiero que aparezca? A ver, ¿qué otro tipo de documento se les ocurre? Registro civil. Ay, sí, me faltó el registro civil. Entonces, registro civil es el primero, ¿cierto? Entonces, rc, punto y coma. ¿Qué otro? Pasaporte. Pasaporte. Dejémoslos hasta ahí, hasta este momento. Entonces, yo le doy a aceptar y al lado de la celda me aparece una flechita desplegable donde está efectivamente los datos que yo acabo de escribir. RC, TI, CC, CE y pasaporte. Entonces, estoy yo escribiendo, pum, pum, pum. ¿Cuál es un tipo de documento? Ah, cédula de ciudadanía, pum, lo escojo y ya. Pero si yo voy a escribir otra cosa, por ejemplo, cédula de ciudadanía, en el momento en que yo le voy a dar enter, él me saca un mensaje de error donde dice que ese valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidos para esa celda. Es decir, no coincide con los datos que yo quiero que queden ahí. ¿Qué quiero hacer? Si reinsertar, cancelar o irme a la ayuda. Entonces, piense que lo que usted trate de escribir ahí, pues si no está dentro de la lista, no se lo va a permitir.
que nos faltó algo, entonces me vuelvo nuevamente a la validación de datos y puedo seguir colocando la información que me hizo falta. O le puedo poner un mensaje de advertencia. Entonces, por ejemplo, aquí puedo escribir algo como solo registros de la lista. Y como mensaje de error, algo como no insisto. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense que tan pronto estoy en la celda, me saca el mensaje de entrada, como un mensaje de advertencia. Solo registros de la lista. Y si yo trato de escribir algo que no está ahí, pues me va a sacar el mensaje de error que yo configuré, que es no insista. ¿Sí? Profe, disculpa, ¿cómo fue que sacaste ese mensaje? Mira, aquí en la misma validación, aquí mensaje de entrada, el que aparece antes de, y el mensaje de error, el que aparece después de que yo coloco un dato que no corresponda. Voy a borrarlos porque pues no le quiero dejar ningún mensaje ni de entrada ni de error. Le doy a aceptar y de la misma manera que completé lo demás, voy a completar arrastrando la opción de validación para todos los registros. Es decir, que si me ubico en el último personaje, aparece la lista de las opciones que yo configuré a través de la validación de datos. ¿Sí quedó claro esa validación de datos? Sí, señora, profe. Bueno, si por algún error usted quiere borrarlos, entonces simplemente aquí está la opción de borrar todos y pues si usted le da a aceptar, pues se lo borra, si no, pues le da cancelar. Pero aquí ya quedó la opción de validación de datos y sirve para este tipo de información. No sirve, por ejemplo, si usted quiere seleccionar, no sé, ciudades, porque la lista sería muy grande, a menos que usted esté delimitando las ciudades a 3 o 4. Pero supongamos que usted está llenando una información de lugares de nacimiento, pues va a ser muy grande para que la gente escoja el lugar de nacimiento. ¿Cuántos municipios, cuántas veredas, cuántos? Entonces, no, usted precise información que sea como muy puntual y no tan grande para que la persona pueda validar los datos. Bien. Para el número de documento, entonces nosotros tenemos claro que nuestros números de documento pues son datos únicos que yo los coloco aquí. A uno le dicen cuál es su número de documento, entonces uno empieza 1.000.000 no sé qué, o 51 tal cosa. ¿No han oído eso? 51.961.000, bla, bla, bla. O 5.000.000, bla, bla, bla. O 1032. Entonces, cuando usted esté escribiendo números, datos con números, ya sea para una cantidad, para precios, para números de celda o cualquier otra operación que lleve números, la recomendación es que los números no deben escribirse ni con puntos, ni con comas, ni con símbolos, ni nada. Usted escribe el número tal cual como es y aquí en el menú inicio existe una
opción para configurar esos números. Aquí en la parte central está la opción de número y están como las formas rápidas de configurar este número, de darle formato. Entonces, si usted despliega la lista, dice que encuentra el formato de número y permite elegir el formato de las celdas como porcentaje, moneda, fecha u hora. Es decir, que usted puede configurar los números de acuerdo a la información que usted quiere registrar. También encuentra la opción de el formato de contabilidad, el formato de porcentaje, el formato de estilo de millares y para aumentar o disminuir las posiciones decimales. Pero si usted se va al extremo, encuentra una flechita apuntando hacia abajo, que lo que encuentra es todas las opciones de formato de número. Entonces, cuando abre usted esa ventana, aquí le va a mostrar cómo va a verse los números de acuerdo al formato que usted escogió. Entonces, si el formato está de manera general, pues es un número normal. Dice que no tiene un formato específico, pero si usted se va a número, entonces le da la posibilidad de colocar posiciones decimales, utilizar separador de miles y si el número es negativo, presentarlo de estas maneras. O si es en moneda, pues le da la posibilidad de escoger el símbolo de la moneda. Aquí están las listas de símbolos. Por ejemplo, español Colombia y le doy a aceptar. Y ya el número que escribí quedó representado fue como si fueran pesos. Mire que aquí apareció moneda. O si en contabilidad, de fecha y hora y demás. Entonces, es importante, primera recomendación. Cuando usted escriba números, no le coloque ninguna tipo de símbolos, ni de puntos, ni de comas. Porque después usted puede venir libremente y cambiarle el formato. ¿Sí es claro? Sí, señora, profe. Bueno. Entonces, en el número de documento, pues por ahora, para temas de ejercicio, no los vamos a escribir porque serían 139 registros. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí nos vamos a ir a insertar una función y nos vamos a ir a buscar una función que se llama aleatorio.entry. ¿Por qué aleatorio.entry? ¿Qué quiere decir cuando yo estoy generando o datos de forma aleatoria? ¿Se han oído mencionar esa palabra? ¿De aleatorio, profe? Sí, ¿qué quiere decir cuando algo es aleatorio? Que puede ser cualquier dato. Que A las... puede, exacto, que toma un dato al azar. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, generar números al azar. No lo coloco aquí en aleatorio porque dice que devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Pues no, porque yo no quiero datos entre 0 y 1. Yo lo que quiero es números aleatorios entre un rango que especifique. Entonces, ¿qué rango inferior voy a especificar? Voy a especificar números a partir de 1.000.000 y como superior hasta 9.999.999. Es decir, voy a generar números entre ese rango. Le doy a aceptar y de esta manera pues estoy generando números de documento de forma al azar y con eso completo la información. ¿Sí?
Si ya ustedes le quieren aplicar un formato, entonces que sea en formato de número, le quito posiciones decimales, pero que me utilice un separador de miles. Entonces ahí queda como si fuera más o menos un número de documento. ¿Sí o no? Pero estos números van a variar, ¿no? Porque son aleatorios. Entonces cada vez que yo modifique algo, mira que se van a variar. Pero lo hago con el propósito de que ustedes no tengan que escribir los 139 registros. Pero en la vida real, pues el número de cédula es único para todas las personas. ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, señora, profe. Muy bien. Entonces, de la misma Profe, manera... qué pena, a mí me faltó lo de los puntos en la cédula. ¿Cómo lo hizo? Aquí, mira. En el formato de celda, en la opción de número, le quité posiciones decimales y le activé este chulito que dice usar separador de miles. Ah, listo, profe. Bien, de la misma manera pueden generar el número telefónico y el móvil. Recuerden que el número telefónico nuestro tiene 7 dígitos. Los móviles tienen 10 dígitos, entonces ustedes invéntense los rangos y no hay ningún problema. Bien, para el estrato lo pueden hacer o con aleatorio.entre o con validación de datos, porque recuerden que el estrato es de 1 al 6. Entonces puedo hacerlo de la misma manera, generar números entre el 1 y el 6 o escogerlos como el tipo de documento. Ya ustedes definen cómo lo hacen. Lo importante es que el cuadro se vea lleno con toda la información. Entonces, cuando esté con toda la información, pues lo único que nos queda es seleccionar todo el rango y venir aquí al menú inicio y colocarle todos los bordes para que se vea bien bonito el cuadro, ¿cierto? Ya la tabla está cogiendo una mejor presentación. Recuerden que nosotros, pues no solo es registre información, sino que la información nos quede bien presentada. Miren, por ejemplo, este tipo de documento. Es muy ancha la columna para esta información. Entonces la voy a reducir un poquito para ahora empezar a ajustarle. El móvil quizás lo tengo que ampliar para que me quepa todo el número. El estrato sí estaría bien. Entonces, cuando yo empiezo a hacerle ajustes a los anchos de las columnas, estos títulos se pueden ver así como amontonados. Entonces, me vengo aquí, la selecciono la lista y aquí en alineación encuentro las opciones de alineación. Tengo varias. Una que es ajustar el texto. Ajustar el texto, lo que le estoy diciendo es, el ancho de la columna es este. Voy a hacerlo con uno solo. Voy a darle cancelar. Mire. Le estoy diciendo que el ancho de la columna es este. Entonces, que se ajuste el texto a ese ancho. Entonces, si yo le doy a aceptar, fíjese que él lo que hace es subir una palabra y lo que tendría yo que hacer es ampliarle no a lo ancho, sino a lo alto. Control Z para que me lo vuelva a dejar como estaba. O también le puedo decir, perdón, aquí en alineación, que me reduzca hasta ajustar. Entonces, ¿qué es lo que se va a reducir ahí? El tamaño de la letra, porque le estoy diciendo, redúzcase hasta que se ajuste a ese ancho.
Y la otra opción que tengo es que combine celdas. Es decir, que de 2 celdas me saque una sola. Entonces, estas son las opciones que hay para control de texto. Yo le voy a decir que se ajuste, perdón, primero voy a volver al estado normal, voy a seleccionar toda la fila y le voy a decir que se ajuste al texto y en este caso amplío la fila y aquí amplío un poquito la columna para que me vaya quedando de esta manera. Entonces son detallitos, pero que en realidad lo que me hacen es darle una mejor presentación al cuadro. ¿Preguntas, inquietudes hasta aquí? Sí, señora, profe, disculpa. Dime. Profe, digamos, en el tipo de documento nosotros podemos seleccionar al azar, ¿sí? Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, lo que queramos poner. Sí, Ok. sí, no hay problema. Perfecto, profe. Y desde número de documento hasta estrato es el mismo procedimiento, la diferencia es que le ponemos los rangos mínimos y Los máximos. rangos, exacto. Perfecto, Ustedes le profe. ponen. Profe, Bueno, Muchas o sea, gracias, que profe. una pregunta, lo de tipo de documento, si hay que llenarlo, o sea, no es... este Nosotros, tipo de documento, no, con que yo, cuando yo estoy revisando, con que yo me ubique, por ejemplo, acá y vea la lista desplegable, está bien, no hay necesidad de completarla. listo. Muy bien. Importantísimo, guardar y guardar cómo. Recuerden que este documento hay que enviarlo, entonces tengan presente las opciones de guardar y guardar cómo, ¿sí? Ustedes ya saben para qué sirve, ¿cierto? ¿Para qué sirve el guardar? ¿Para Para, qué Para sirve? guardar los cambios del documento, ¿Para qué? Perdóname. para guardar los cambios que hemos hecho en un documento ya existente. Exacto, exacto. ¿Y el guardar cómo? para guardar de nuevo el archivo con una configuración nueva. Nueva, ¿sí? Ya sea nombre, ya sea ubicación, ya sea tipo de documento. La versión que yo tengo tiene una opción de autoguardado. Entonces, si yo la activo, pues no tengo que estar dándole guardar, guardar. Pero puede haber versiones que no las tengan. Entonces es importante que ustedes vayan guardando de vez en cuando para evitar pérdidas de la información. Sin embargo, las versiones de hoy en día me van haciendo como una opción de guardado que quizás si se me llega a ir la luz, pues no voy a perder todo, pero es importante que lo tengan presente. Muy bien. También me piden que coloquen la fecha. Entonces, para la fecha, Excel recomienda que usted coloque un formato de día separado con guión o con slash, luego el mes y luego el año. Y de esta manera, cuando usted termina de digitar, fíjese que él me coloca de una vez aquí el formato de fechas y de que él lo reconoce de una vez este dato como formato de fecha. ¿Qué diferencia hay entre esta? Mire, porque aquí me quedó en general y no en fecha y además la posición de la celda quedó diferente. ¿Qué diferencia hay entre este dato y este de acá? ¿El guión? El guión, entonces lo cambio por slash. Miremos a ver. Pero sigue apareciendo en general. Sigue apareciendo en general. ¿No? Pero este no tiene espacio, mira. ¿Será que es porque ya habíamos escrito la fecha en un principio, entonces no tomamos fechas? No, Es siempre. solo que la celda ya estaba configurada con el formato de fecha, No, en ninguno de los dos configuré yo fecha. ¿no? ¿Quieren que este lo coloque en fecha? Vamos a colocarlo en fecha corta. Mira que no me lo cambia. Pongámoslo aquí en fecha. Este.
No me lo cambia. ¿Qué será? Entonces, ¿será que toma en cuenta la fecha actual? No. Aquí quieren que coloque lo mismo. A ver, Pero por chicos. eso, profe, no es, o sea, no hay un espacio entre el número y el Ya, día. profe, lo que pasa es que el mes, solo tenemos 12 meses, no 13. Ajá. No hay un mes 13. Entonces, por un datico, fíjense la diferencia. 13 del 12 del 2021, porque no hay, perdón que me quedó acá, 13, 12 del 2021. Fíjense que yo no le cambié formato y él ya lo reconoció de una vez como fecha. Entonces, cuando usted tiene un dato mal escrito, como por ejemplo el de fecha, que era 13-13 del 2022, bueno, pongámosle 2022, si ve que él lo coloca hacia la derecha y así usted le haga el cambio del formato, no lo va a ver. Son detalles que ustedes deben tener presentes. Entonces, no hay un mes 13. Por eso él lo coloca ahí y lo deja registrado, pues, como el dato que usted escribió. Entonces, ojo con esos detalles. Muy bien, entonces, esta es una fecha y él lo identifica con formato de fecha. Yo le puedo cambiar a esta forma de presentarlo. Entonces, él me va a quedar miércoles 16 de junio del 2021. Y fíjense que yo no escribí el día, sino únicamente el número. Entonces, también hay que tener esa revisión de cómo quiere usted que quede presentada las fechas. Muy bien. Si a usted le piden que escriba la fecha del día de hoy, pues simplemente escribe de esta manera. Pero existe una función que se llama la función hoy. La voy a buscar aquí entre la lista. Y esa función hoy también me coloca la fecha. E-F-G-H, E-F-G-H, por acá está, hoy. Dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Es una fecha volátil, no tiene argumentos, entonces él me coloca la fecha del día de hoy. ¿Qué diferencia habrá entre esta fecha y esta que coloqué con la función? La que yo coloqué manual, entonces mañana cuando abra el archivo, pues aparece 16 de junio del 2021. Pero esta que aparece con la función hoy, mañana aparecerá 17 de junio del 2021, porque se está actualizando al hoy. Entonces depende de lo que usted quiera. Si usted quiere colocar una fecha fija, pues coloca la digita usted mismo. Pero habrán archivos que le piden que esté actualizando la fecha, entonces coloca la función hoy. Y también existe una función que se llama ahora y lo que hace es colocar la fecha y la hora del día y pues de la hora en que está. Entonces, esta fecha y esta hora se van actualizando de acuerdo a la información que usted tenga en el computador. Preguntas. Que veo que hay un micrófono abierto. ¿Alguna pregunta? Y si no, por favor, cierren el micrófono porque es que se escucha el eco. Chicos, por favor, cierran el micrófono. ¿Quién lo tiene Vanessa, abierto? tienes el micrófono abierto. Y Lisa, no, ya. No hay alguien más. Por acá cerquita para tenerlos a todos controlados. David, por favor, cierra el micrófono. Listo. Profe, que te iba a preguntar una cosita. Dime.
Sí, señora. Entonces la fecha te la dejamos con la que queramos, profe, o con Con la la que última que quieran, hiciste. con Perfecto. con cualquiera de las que ustedes quieran presentar, sino que Listo. van a encontrarse con esas dos situaciones. Hay empresas que les gusta saber qué día y a qué horas están trabajando los archivos. Entonces, pues colocarán el formato del hoy o de la hora, ¿sí? O lo dejan de la manera que ustedes quieran mirar. Entonces, fíjense que poco a poco hemos ido mirando todas estas funciones rápidamente que corresponden a los temas del día de hoy. Nos faltan algunos y es el ordenar y el filtrar. Cuando yo quiero ordenar, no debo seleccionar ninguna columna, ni ningún dato, ni nada. Fíjense que si yo selecciono esta, que es la de apellidos, y me vengo aquí al menú inicio y digo ordenar, él me va a sacar un mensaje de advertencia donde dice que Excel ha encontrado datos adjuntos a mi selección de datos, que no se van a ordenar porque no fueron seleccionados. ¿Qué quiero hacer? Si ampliar la selección o continuar. Entonces, esto lo único que me demuestra es que yo no debo seleccionar nada para ordenar. Basta con que usted esté dentro de la tabla, porque si está por fuera, pues también me va a sacar un error. Me dice que no se puede aplicar porque no hay un rango seleccionado. Entonces, importante que usted esté dentro de la tabla. Se viene al menú inicio, aquí encuentra la opción de ordenar. Si usted quiere ordenar rápidamente de la A a la Z o de la Z a la A, pues ordena, pero siempre es mirar, es mejor ordenar por esta opción de orden personalizado. Con este cuadrito, ¿por qué es mejor? Porque usted puede ordenar por varios niveles. Usted puede agregar varios niveles y, por ejemplo, ordenar primero por apellidos y luego por estrato o por tipo de documento. Entonces, usted puede tener varias opciones para poder ordenar. O si no, pues elimina el nivel. También es importante que este chulito de que mis datos tienen encabezados esté marcado para que usted pueda ver la lista de los títulos para ordenar. Si no está este chulito, miren qué pasa. Entonces me dice ordenar por columna A, B, C, D. Y cuando la tabla sea muy grande, pues me voy a perder. Entonces, que esté siempre marcado aquí, con eso él me identifica por qué criterio voy a ordenar. Entonces aquí ordeno por apellidos, como el contenido de la celda es texto, por eso me coloca de la A a la Z o de la Z a la A. Pero si fueran datos numéricos como número de documento, entonces ya él me va a colocar de menor a mayor o de mayor a menor, pues porque son números. Entonces vamos a ordenar por apellidos y simplemente él lo que hace es ordenarme todo por apellidos. Y el filtrado, entonces yo me ubico, le pido que me filtre y él me coloca en cada título de columna una pestañita para que usted escoja el criterio por el cual quiere filtrar. Filtrar quiere decir solo seleccionar algo que yo selecciono. Entonces aquí, por ejemplo, quiero que me traiga algunos datos. Entonces yo selecciono esos datos y en el momento en que le dé a aceptar, pues el resto de la tabla se contrae y solo me deja pasar lo que yo necesité.
Observen que la pestaña cambia aquí al botón del filtro. Ya no queda en flechita, sino que me muestra el filtro, lo que quiere decir que ya por ese criterio es que está filtrado. Si quiero que aparezca todo, le digo seleccionar todo y también puedo aplicar algunas opciones de filtrado si quiero colocarlo. Si no, le doy a aceptar y la lista queda nuevamente en su estado original. Muy bien. Para terminar, y no menos importante, está la configuración de página. Aquí en el menú disposición de página está toda la parte de configurar página. Es importante que ustedes revisen cómo van a configurar esa página, porque la tabla hasta aquí nos está quedando divina. Pero si yo no configuro y mando de una vez a imprimir, pues puedo llevarme sorpresas, porque mire, acá está la primera parte, dice que hay 8 hojas, me paso a la página siguiente, pero observen que aquí no están los títulos de las columnas. Mire, estoy en la 3, la 4 me quedó por acá pedacitos. En la 5 ya vuelven a aparecer, que sería la otra parte de la tabla. Y aquí, pues como está vacía, pues no me va a aparecer nada. Entonces, cuando yo necesite imprimir, debo tener muy claro cómo quiero configurar la página. No necesariamente tiene que ir todo en horizontal. Todo depende de lo que usted quiera mostrar y cómo lo quiera presentar. Entonces, aquí están las diferentes opciones de vertical, horizontal, del tamaño de la carta, de los ajustes que usted le puede hacer, porque usted puede ampliar ese 100% o disminuirlo para que le queden menos hojas. ¿Alguna pregunta? No, señora, profe. Entonces, por favor, cierran micrófonos, es que se empieza a oír distorsionado. Están las márgenes que les va a aplicar. Esto de centrar la página en lo horizontal o en lo vertical es para que no, cuando quedan pedacitos de tabla en una hoja, no queden por allá trepados, sino que si usted lo centra, pues él lo que hace es centrar esos recuadros pequeños en la hoja. Le puede colocar encabezado y pie de página y personalizar tanto el encabezado como el pie de página. Entonces aquí puedo colocar el número de la página, el número de las páginas, la fecha, la hora y la ruta donde está el archivo o colocar imágenes. Voy a colocarle, por ejemplo, aquí el número de la página y acá el número de las páginas. Y ya ahorita lo vemos cómo queda. Y aquí en hoja, entonces usted puede determinar cómo quiere que salga la paginación y la impresión. Si hacia abajo y luego hacia la derecha, como lo vimos ahorita, o todo hacia la derecha y luego hacia abajo. Piense que el orden cambiaría dependiendo de cómo usted quiera presentar. Voy a dejarlo de esta manera y además le voy a pedir que me repita las filas en extremo superior. Contraigo y ¿qué fila quiero que se me repita? Esta de acá, los títulos de las columnas. Miremos la vista preliminar y veremos cómo cambia. Entonces, primera observación, aquí dice página 1 de 8. No sé si alcanzan a ver ahí.
Sí, señora. Sí, Entonces señora. quiere decir que esta es la página 1 de 8, está la fecha, los títulos. Aquí se me vuelven a repetir los títulos de columna y estoy en la 2 de 8. En la 3 vuelven y se me repiten los títulos de columna. En la 4, en la 5, en la 6, en la 7. Si ven que les dije que me centrara tanto en lo vertical como en lo horizontal. Y en la 8 está esta forma. Entonces, aquí le dije que me imprimiera en forma de Z. Mire si le digo que me imprima en forma de L. Entonces van primero todas hacia abajo y luego me muestra hacia arriba y hacia abajo. Es lo mismo que si yo lo veo aquí en la vista previa del salto de página. ¿Sí ven? Está una, luego la 2, luego la 3 hacia abajo y la 4. Y arranca la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Sí es claro? Sí, señora. Entonces señora. la configuración de página en Excel es súper, súper importante porque me determina muchos parámetros, muchas opciones para presentar las hojas o la información en el momento de mandar a imprimir o de convertirla a PDF. Y que no me vaya a quedar información por ahí suelta. Entonces, este trabajo debe venir así, impecable, bien configurada la página, bien presentadito, con todos los temas que vimos el día de hoy. Y eso es lo que ustedes deben presentar en la evidencia. Una pregunta, profe. Diga. Digamos, si uno acá se va a tipo de documento y lo cambia, ¿varían como los números? ¿No importa? No importa. Ah, Por listo. eso la paginación, cuando le estoy colocando en el encabezado, él coloca es el formato. Él no coloca de una vez 1, 2, 3, porque como tú le estás cambiando la configuración, entonces él toma después, cuando ya está listo, en el momento en que usted le da a aceptar, ahí es donde él toma el verdadero número. Ah, listo, profe. Muy bien, vamos a llamar lista para terminar. Asistencia. Hoy es 16 de junio. A tomar el mismo formato, lo vamos a aplicar. Y aquí está. Muy bien. Sandra Viviana Barrera. Buenos días, profe. Buenos días. Stephanie Paola Barreto. Buenos días, presente. Bojaca Sierra Wilmar. Buenos días, instructora. Bustos Ramos Lisa. Buenos días, presente. Ceballos Aguirre Juan Camilo. Buenos días, profe, presente. Chara Zamora Sergio. Buen día, presente. Delgado Espina Carlos. David Santiago Fernández. Muy buenos días, profe, presente. Fruto Cortina Jenny. Buenos días, presente. Garzón Casas Nicole. Buenos días, profe, presente. Gómez Diana Ana del Pilar. Gómez Díaz Ana del Pilar. Juan David González Damián. Buenos días, profe, presente. Guarnizo Ñustes Jessica. Buen día, presente. Jiménez Chitata Lady. Buenos días, profe. Melo Rodríguez Davy. Mieles Gutiérrez Gabriela. Buenos días, presente. Peñuela Gómez Adrián. Buenos días, profe, presente.
Rivera León Diana. Buenos días, profe, presente. Rodríguez Huertas Jamie. Presente, buenos días. Uli Rodríguez Jennifer. Buenos días, presente. Y Vargas Lancheros Joana. Buenos días, profe, presente. Muy bien. Les faltó David, Ana del Pilar y Carlos Albeiro. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en nuestra próxima sesión, que es el día de mañana, 17 de junio. Y continuamos con los siguientes temas de Excel. Profe, una pregunta. Dime. Este trabajo también se realiza en grupo, ¿verdad? Todo es en grupo, todo es en grupo. Listo, profe. Bueno, entonces, chicos, nos vemos. David Steven Melo, que no le funciona. David Steven Melo. Listo, David. Ya vi tu mensaje. Entonces nos vemos el día de mañana y seguimos avanzando con Excel. Muchas gracias, les deseo un buen día y nos encontramos mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, que estés bien. Bueno, Hasta Hasta luego, profe. Buen día. lo mismo, buen día para todos.